La tensión era sofocante. Los clientes agarraban sus tazas un poco más fuerte, sus libros olvidados. El personal permanecía inmóvil, apenas respirando. Edward levantó la taza lentamente, sus agudos ojos azules entrecerrándose mientras la examinaba. Tomó un pequeño sorbo, sus labios apretándose en una delgada línea. Por un momento, nadie se movió. Entonces su rostro se ensombreció, un leve ceño fruncido torciendo sus facciones. El aire se sentía cargado, como la calma antes de un rayo. Todos sabían lo que venía. Con un fuerte y estridente asterisco clink asterisco, Edward dejó la taza, el sonido cortando el silencio como una cuchilla. Su mirada helada recorrió la sala, deteniéndose en Jake, que se encogió detrás del mostrador. Esto, dijo Edward, su voz baja pero lo suficientemente afilada como para hacer que todos se estremecieran, es inaceptable. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas de amenaza. La cafetería, antes un refugio cálido, se sentía como una fría jaula, sus ocupantes atrapados bajo la sombra del poder de Edward Langley. Y en ese momento, todos supieron que la tormenta estaba a punto de estallar. El silencio en Sunlit Brew era ensordecedor, el aire espeso con el peso de las palabras de Edward Langley. Su voz aguda aún resonaba en la pequeña cafetería, el doble espresso con nuez moscada permaneciendo intacto sobre su mesa después de su mordaz declaración de que era inaceptable. Detrás del mostrador, Jake Turner, el joven barista, se aferraba al borde del mostrador, sus nudillos blancos, su rostro pálido mientras se preparaba para lo que vendría después. Sus gafas se deslizaron un poco por su nariz y una gota de sudor le resbaló por la frente. Solo llevaba unas semanas en la cafetería, pero conocía las historias, como el temperamento de Edward podía arruinarle el día, o incluso el trabajo, a alguien en un instante. Tom Harris, el gerente, se apresuró hacia la mesa de Edward, sus pasos rápidos pero cautelosos, como un hombre que se acerca a una serpiente enroscada. Su habitual comportamiento calmado se estaba deshilachando, sus manos temblaban mientras forzaba una sonrisa educada. «Lo siento mucho, señor Langley», dijo Tom, su voz temblorosa pero medida. «Le prepararemos otro espresso enseguida». «Sin cargo, por supuesto». Edward arqueó una ceja, sus labios curvándose en una mueca que hizo que todos en la cafetería se estremecieran. «Otro», dijo, con un tono impregnado de desprecio. «¿Cuántas veces he oído esa excusa? Si llevaras este lugar como es debido, no tendría que perder mi tiempo con esta basura». Sus palabras cortaron la sala, y el rostro de Tom se tiñó de rojo, su cabeza bajando en silenciosa derrota. Los clientes mantenían la vista baja, fingiendo beber su café o deslizar en sus teléfonos, pero la tensión era palpable. Nadie se atrevía a hablar. Jake, aún detrás del mostrador, comenzó a preparar un nuevo espresso, sus manos temblaban tanto que casi derramó el café molido. La máquina de espresso silbaba suavemente, pero incluso ese sonido parecía tímido bajo la mirada de Edward. La cafetería, antes un refugio cálido, se sentía como un campo de batalla, con todos esperando el siguiente movimiento de Edward. En el mostrador de servicio, Lila Brooks permanecía inmóvil, una bandeja de lattes humeantes en las manos. Era nueva en Sunlit Brew, apenas una semana en su trabajo, pero el miedo en el aire era algo que nunca había sentido. A sus 20 años, Lila era delgada, con cálida piel morena y ojos oscuros que ardían con silenciosa determinación. Su cabello rizado y negro estaba cuidadosamente recogido, enmarcando un rostro que transmitía tanto fuerza como bondad. Había crecido en el lado sur de Crestview, donde las calles estrechas estaban llenas de lucha, la pobreza, el prejuicio y la injusticia eran hechos de la vida. Su madre, Clara Brooks, la había criado sola, trabajando largas horas como limpiadora para poner comida en la mesa. Las palabras de Clara estaban grabadas en el corazón de Lila: «Nadie puede quitarte tu dignidad, Lila. Ni el hombre más rico ni la voz más fuerte. Mantente erguida, pase lo que pase».
Esas palabras resonaban ahora mientras Lila observaba a Jake temblar bajo la fría mirada de Edward. Vio el sudor en su frente, la forma en que sus hombros se encogían como si quisiera desaparecer. Vio a Tom, un hombre amable que no merecía ser humillado delante de todos. La ira ardió en su pecho, caliente y afilada, como un fuego que no podía contener. La voz de Edward retumbó de nuevo, cortando sus pensamientos. Este café es un insulto, espetó, empujando la taza con tanta fuerza que casi se volcó. ¿Crees que vengo aquí para beber esta porquería? Jake se estremeció, sus ojos vidriosos con lágrimas contenidas, y el corazón de Lila se encogió. No podía quedarse quieta y ver eso por más tiempo. Sus compañeros de trabajo le habían advertido sobre Edward, mantén la cabeza baja, le habían dicho. Es demasiado poderoso. Perderás tu trabajo, o algo peor. Lila conocía los riesgos. Edward Langley no era solo un cliente, era un hombre que podía arruinar vidas con una sola llamada telefónica. Pero el fuego en su pecho ardía más fuerte que su miedo. Pensó en su madre, exhausta después de turnos dobles, aún manteniendo la cabeza en alto cuando otros la menospreciaban. Lila no traicionaría ese legado. No permitiría que la crueldad de Edward quedara sin respuesta. Con una respiración profunda, Lila dejó su bandeja de látex en la mesa más cercana, el leve tintinear de las tazas apenas audible en el tenso silencio. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, pero sus pasos eran firmes mientras se dirigía hacia la mesa de Edward. Todas las miradas en la cafetería se dirigieron a ella de golpe, abiertas por la sorpresa y el temor. Un camarero susurró, Lila, no, pero ella no se detuvo. Sus oscuros ojos se fijaron en Edward, que estaba sentado como un rey en su trono, sin saber que su reinado estaba a punto de ser desafiado. Tom abrió la boca para llamarla, pero no salieron palabras, su rostro pálido de preocupación. Los azulejos pulidos parecían alargarse interminablemente mientras Lila caminaba, cada paso una silenciosa rebelión contra el miedo que dominaba Sunlit Brew. Los clientes contenían la respiración, sus periódicos olvidados. Jake levantó la mirada, sus ojos agrandados tras las gafas, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Edward, al percibir movimiento, levantó la vista, sus agudos ojos azules entrecerrándose al ver a esta joven acercarse. Su ceño se frunció, una mezcla de molestia y curiosidad destellando en su rostro. Lila se detuvo frente a su mesa, el mentón erguido, la mirada firme. La cafetería estaba tan callada que se podía oír el leve zumbido del refrigerador en la parte trasera. Edward se recostó, sus manos descansando sobre la mesa, su voz fría y autoritaria. ¿Quién eres?, exigió. ¿Y qué quieres? Lila tomó aire para calmarse, su voz clara e inquebrantable a pesar de la carrera de su corazón. Señor Langley, me llamo Lila Brooks. Soy nueva aquí. Y tengo algo que decir. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, audaces e intactas, como una chispa encendiéndose en la oscuridad. La sonrisa de Edward se desvaneció, sus ojos se agrandaron con incredulidad. Nadie se había atrevido a hablarle así. La cafetería quedó congelada, esperando, mientras la tormenta se preparaba para encontrar a su igual. El aire en Sunlit Brew parecía que podía romperse con una sola respiración. Todas las miradas estaban fijas en Lila Brooks, la joven camarera que estaba frente a la mesa de Edward Langley, el mentón en alto y los oscuros ojos firmes. La cafetería, hace unos momentos sofocada por el silencio, ahora vibraba con una energía tensa, como si la sala misma contuviera el aliento. Edward, el poderoso empresario que gobernaba Crestview con su riqueza y su temperamento, se recostó en su silla, sus agudos ojos azules entrecerrándose ante la osadía de aquella joven. Sus dedos golpeaban la mesa, el suave sonido cortando la quietud como una advertencia. ¿Quién eres?, había exigido, con voz fría y autoritaria. ¿Y qué quieres? El corazón de Lila latía con fuerza, pero las palabras de su madre resonaban en su mente, mantente erguida, pase lo que pase.
Enderezó los hombros, su voz clara y firme, proyectándose por toda la cafetería. Señor Langley, me llamo Lila Brooks. Soy nueva aquí. Y tengo algo que decir. Las palabras cayeron como una piedra en agua quieta, creando ondas por toda la sala. Jake Turner, el joven barista, se quedó congelado detrás del mostrador, sus manos aún aferradas a la máquina de espresso. Tom Harris, el gerente, permanecía inmóvil, el rostro pálido de pavor, el paño húmedo olvidado en sus manos. Los clientes intercambiaron miradas atónitas, sus tazas de café intactas, mientras esperaban la reacción de Edward. La sonrisa de Edward desapareció, reemplazada por un destello de sorpresa que rápidamente se endureció en molestia. Se inclinó hacia adelante, su mirada como hielo. «¿Tienes algo que decir?», dijo, con un tono burlón, impregnado de arrogancia. «Una camarera, con apenas una semana en el trabajo, ¿cree que puede darme una lección? Esto debería ser interesante. Adelante, entonces. Tienes 30 segundos». Sus palabras eran un desafío, destinadas a intimidar, a hacer que ella se encogiera como todos los demás. Pero Lila no se inmutó. Tomó una respiración profunda, sus ojos fijos en los de él, y habló con una calma que desmentía el fuego en su pecho. «Señor Langley», comenzó, su voz firme pero afilada, «la manera en que trata a la gente aquí está mal. Ha humillado a Jake, insultado a Tom y hecho que todos en esta cafetería tengan miedo. Nadie merece eso, sin importar cuánto dinero o poder tenga. Todos aquí, cada una de las personas, merecen respeto». Sus palabras resonaron claras e inquebrantables, como una campana cortando la niebla. La cafetería pareció congelarse, el único sonido era el leve zumbido del refrigerador en la parte trasera. Los ojos de Jake se agrandaron detrás de sus gafas, una mezcla de asombro y miedo. La boca de Tom se entreabrió, como si quisiera detenerla pero no encontrara las palabras. El rostro de Edward se ensombreció, su mandíbula se tensó. Nadie le había hablado así jamás, ni en Sunlit Brew, ni en Crestview, ni en toda su vida. Su mano se aferró al borde de la mesa, sus nudillos poniéndose blancos. «Tienes mucho valor», dijo, su voz baja y peligrosa, cada palabra pronunciada con una amenaza deliberada. «¿Tienes idea de quién soy? Podría hacer que te despidan antes de que termines tu turno. Podría cerrar este lugar con una sola llamada». Sus ojos la taladraban, esperando que se derrumbara, que se disculpara, que retrocediera como todos los demás. Pero Lila se mantuvo firme, su mirada inquebrantable. Dio un pequeño paso hacia adelante, su voz creciendo con fuerza, cargada con el peso de las lecciones de su madre y su propia determinación. «Sé exactamente quién es usted, señor Langley», dijo. «Es alguien que cree que la riqueza le da derecho a tratar a las personas como si no fueran nada. Pero no es así. El respeto no es algo que se pueda comprar. Es algo que toda persona en esta cafetería merece, ya sea un camarero, un barista o alguien que solo intenta disfrutar de su café». Sus palabras cayeron como un rayo, electrizando la sala. Un cliente soltó un suave jadeo, y otro se movió incómodo, sus ojos yendo de Lila a Edward. Edward se puso de pie de golpe, su alta figura proyectando una sombra sobre la mesa. La luz del sol que entraba por la ventana pareció atenuarse, como si su ira pudiera bloquearla. Golpeó la mesa con la mano, el fuerte golpe hizo que todos se sobresaltaran. «¿Cómo te atreves?», rugió, su voz sacudiendo el aire. «Tú, una don nadie, crees que puedes quedarte ahí y darme lecciones, no tienes idea de lo que estás empezando». Su rostro estaba enrojecido, sus ojos ardían de furia, pero debajo de eso había algo más, un destello de incertidumbre, como si las palabras de Lila hubieran tocado una fibra que no esperaba. Lila no se movió, su expresión tranquila pero resuelta. «No le estoy dando lecciones, señor Langley», dijo, su voz ahora más suave pero igual de firme. «Le estoy diciendo la verdad. No puede seguir tratando así a las personas. Ni a Jake, ni a Tom, ni a nadie. Todos somos humanos,
igual que usted. Sus últimas palabras quedaron suspendidas en el aire, un desafío silencioso que pareció resonar en el silencio. La cafetería estaba inmóvil, cada corazón latiendo con fuerza, cada aliento contenido. Los clientes observaban, algunos con admiración, otros con temor, mientras presenciaban algo sin precedentes, una joven camarera, apenas de 20 años, enfrentándose al hombre más poderoso de Crestview. La respiración de Edward era corta y agitada, su mirada fija en Lila. Por primera vez en años, sintió que algo cambiaba dentro de él, ira, sí, pero también una extraña y desconocida punzada. Nadie lo había desafiado así antes, y menos una joven a la que apenas había notado hasta ese día. Su orgullo le gritaba que la aplastara, que reafirmara su dominio, pero el valor inquebrantable de ella lo hizo dudar. La cafetería observaba, esperando que la tormenta estallara. Entonces, sin decir una palabra más, Edward tomó su abrigo y se dirigió furioso hacia la puerta, sus pasos pesados sobre el suelo de baldosas. La puerta de vidrio se cerró de golpe detrás de él, el sonido reverberando como un trueno. La cafetería exhaló, susurros brotando mientras clientes y empleados procesaban lo que acababa de pasar. Lila permaneció sola junto a la mesa, su corazón aún acelerado, sus manos temblando levemente. Lo había hecho, había hablado, pero ahora, mientras las miradas de Sunlit Bruce se posaban en ella, se preguntaba qué precio pagaría por su valentía. El eco de la puerta de vidrio cerrándose tras Edward Langley permaneció en Sunlit Bruce, un recordatorio agudo de la tormenta que acababa de arrasar el lugar. La cafetería, inmóvil instantes antes en el calor de la valiente postura de Lila Brooks, comenzó a moverse. Susurros recorrieron la sala, suaves al principio, luego más fuertes a medida que clientes y empleados asimilaban lo que habían presenciado. Lila permanecía junto a la mesa vacía de Edward, el espresso con nuez moscada intacto enfriándose en su taza, su corazón aún golpeando. Sus manos temblaban levemente, pero mantenía el mentón en alto, sus oscuros ojos recorriendo la sala. El aire se sentía más ligero sin la presencia de Edward, pero un nuevo peso se posó sobre sus hombros, el peso de todas las miradas ahora fijas en ella. Los clientes murmuraban, sus voces una mezcla de asombro e inquietud. ¿Viste eso?, susurró una, apretando su taza de café. En realidad le hizo frente. Otro negó con la cabeza, murmurando, es valiente, pero se va a arrepentir. Langley no olvida. El personal intercambió miradas nerviosas, sus movimientos vacilantes mientras reanudaban sus tareas. Jake Turner, el joven barista al que Lila había defendido, la miró con los ojos muy abiertos, su rostro una mezcla de gratitud y miedo. Tom Harris, el gerente, estaba detrás del mostrador, su trapo húmedo retorcido con fuerza entre las manos, su expresión cargada de preocupación. La cafetería ya no era un campo de batalla, pero tampoco era un refugio, se sentía como un lugar atrapado entre la esperanza y el temor. Lila se alejó de la mesa de Edward y regresó al mostrador, sus pasos firmes a pesar del nudo en su pecho. Recogió su bandeja de cafés con leche, ahora fríos, y comenzó a servirlos, forzando una pequeña sonrisa para cada cliente. Pero los susurros la seguían, afilados como agujas. ¿Quién se cree que es?, murmuró una camarera a otra. Es nueva, y ahora está poniendo en riesgo todos nuestros trabajos. Otra siseó, Langley la hará despedir para mañana. Las palabras dolían, pero Lila mantuvo el rostro sereno, fingiendo no escuchar. Por dentro, sin embargo, sentía una creciente soledad, como un muro levantándose entre ella y los demás. Se había defendido por lo que era correcto, pero eso la había convertido en una extraña en el lugar que esperaba llamar hogar. Cuando la hora punta de la mañana disminuyó, Tom se le acercó, sus gafas ligeramente empañadas por el vapor de la máquina de espresso. Su voz era baja, cargada de preocupación. Lila, podemos hablar, dijo, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. Ella asintió, dejando su bandeja. Tom suspiró, sus hombros hundiéndose.
Sé que lo hiciste con buena intención, enfrentarte al señor Langley así. Pero tienes que tener cuidado. No es alguien que deje pasar las cosas. Podría hacerte la vida difícil, a ti y a todos nosotros. Sus ojos eran amables pero suplicantes, pidiéndole que se diera. Lila sostuvo su mirada, su voz suave pero firme. Lo entiendo, señor Harris. Pero no podía quedarme callada. No cuando trataba así a Jake y a usted. No estaba bien. Tom negó con la cabeza, una cansada sonrisa fugaz asomando. Tienes corazón, Lila. Solo, cuídate. Se alejó, dejándola sola en el mostrador. La distancia entre ella y los demás se sentía más grande que nunca. Nadie más se le acercó, como si hablarle pudiera atraer la ira de Edward. El resto de su turno transcurrió lentamente, cada tarea, limpiar mesas, rellenar tarros de azúcar, hecha en silencio, bajo el peso de miradas cautelosas. Cuando la cafetería finalmente se vació, Lila se quedó hasta tarde, fregando las mesas con movimientos lentos y deliberados. Sola con sus pensamientos, sentía la punzada del aislamiento pero se negaba a arrepentirse de su elección. Pensó en su madre, Clara Brooks, cuyas manos ásperas y espíritu inquebrantable le habían enseñado a mantener la cabeza en alto, incluso cuando el mundo intentaba derribarla. Clara había enfrentado cosas peores, burlas, bajos salarios, largas noches, y nunca dejó que la rompieran. Esa fuerza fluía ahora por Lila, dándole firmeza frente a la soledad. Sabía que su lucha no era solo contra Edward, era contra las reglas no dichas que permitían a personas como él pisotear a otros. Al cerrar con llave, una voz pequeña rompió el silencio. Lila. Se giró y vio a Jake, su mochila colgada de un hombro, sus ojos brillando de gratitud. Gracias, dijo, con la voz temblorosa. Por lo que hiciste. Yo no sabía cómo enfrentarme a él. Lila sonrió, un calor aliviando la punzada en su pecho. No tienes que darme las gracias, Jake. Todos merecemos ser tratados bien. Él asintió, una tímida sonrisa asomando, y se marchó, dejándola con un destello de esperanza. A kilómetros de distancia, en un elegante ático que se alzaba sobre el reluciente horizonte de Crestview, Edward Langley estaba solo, con un vaso de whisky intacto sobre la mesa. Las luces de la ciudad brillaban abajo, pero su lujoso hogar se sentía frío, vacío. Las palabras de Lila resonaban en su mente, afiladas e inquebrantables: el respeto no es algo que puedas comprar. Por primera vez en años, sintió algo desconocido, vergüenza. Siempre se había enorgullecido de su poder, de su capacidad para infundir miedo. Pero el valor de Lila, su negativa a acobardarse, lo habían sacudido. Apartó el pensamiento, diciéndose que ella no era más que una camarera atrevida, que no valía su tiempo. Sin embargo, en el fondo, sabía que ella había tocado un nervio que no podía ignorar. Edward se levantó, caminando hasta la ventana, su reflejo mirándolo desde el cristal. Decidió volver a Sunlit Brew mañana, para reafirmar su control, para demostrar que las palabras de Lila no significaban nada. Pero mientras miraba la ciudad abajo, una pequeña y persistente duda echó raíces. A la mañana siguiente, la puerta del café se abrió de golpe y Edward entró, su rostro una máscara de arrogancia. Sus ojos se fijaron en Lila, en el mostrador, y el aire volvió a volverse pesado. La tormenta no había pasado, estaba cobrando fuerza, y nadie sabía lo que vendría después. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de Sunlit Brew, proyectando una suave luz dorada sobre el suelo embaldosado, pero el calor no podía aliviar la tensión que envolvía el café. El regreso de Edward Langley había devuelto el aire pesado de temor, sus zapatos lustrados resonando con un clic agudo mientras se dirigía a su mesa habitual junto a la ventana. Su traje color carbón estaba tan impecable como siempre, su rostro una máscara de fría arrogancia, pero había un nuevo matiz en su presencia, una determinación por recuperar el control que sentía que se le escapaba. El personal se movía con cautela, susurros apenas audibles por encima del zumbido de la máquina de espresso.
Los clientes mantenían la cabeza baja, percibiendo la tormenta que volvía a gestarse en el corazón del hombre de negocios más temido de Crestview. Lila Brooks estaba detrás del mostrador, secando una pila de tazas con manos firmes, aunque su corazón latía más rápido con la llegada de Edward. Ella había esperado que él regresara, hombres como él no se alejaban de un desafío, pero la intensidad de su mirada, fija en ella mientras se sentaba, le provocó un escalofrío en la espalda. Lo miró brevemente, su oscura mirada tranquila pero firme, y volvió a su trabajo. Las palabras de su madre, mantente erguida, pase lo que pase, la anclaban contra el miedo que palpitaba en su pecho. No dejaría que Edward la intimidara, no después de enfrentarse a él una vez. Edward pidió su doble espresso con una pizca de nuez moscada, su voz más cortante de lo habitual, cada palabra una prueba. Hazlo rápido, espetó, sin apartar los ojos de Lila. Jake Turner, el joven barista, se apresuró a prepararlo, con las manos temblorosas mientras medía el café molido. Tom Harris, el gerente, rondaba cerca, sus gafas empañadas ligeramente por el vapor, el rostro tenso de preocupación. El café observaba, esperando el veredicto de Edward. Cuando Jake dejó la taza, Edward la inspeccionó con un cuidado exagerado, los labios torciéndose en una leve mueca. Demasiado frío, declaró, empujándola hacia un lado. Hazlo de nuevo. Los hombros de Jake se hundieron, pero asintió y corrió de nuevo hacia la máquina. Las visitas de Edward se hicieron más frecuentes, cada una más exigente. Criticaba la espuma, el equilibrio de la nuez moscada, incluso la velocidad del servicio, con una voz lo suficientemente alta como para hacer que los clientes se estremecieran. El personal percibía su intención, quebrar a Lila, obligarla a inclinarse o marcharse avergonzada. Pero Lila no cedía. Lo atendía con la misma cortesía tranquila que a cualquier cliente, su sonrisa educada, sus movimientos precisos. Su calma silenciosa enfurecía a Edward, quien esperaba miedo, no desafío. Cada vez que ella lo miraba sin pestañear, él sentía una extraña incomodidad, como si su valentía estuviera resquebrajando los muros que había construido a su alrededor. Una tarde, mientras Lila limpiaba una mesa cerca del mostrador, escuchó a una clienta, una anciana de ojos amables, preguntarle por su familia. Lila se detuvo, con la bandeja equilibrada en sus manos, y habló suavemente. Mi mamá, Clara, me crió sola, dijo, con orgullo cálido en su voz. Trabajaba en 2 empleos, a veces 3, para mantenernos. La gente la menospreciaba, pero nunca dejó que eso la rompiera. Me enseñó a mantener mi dignidad, pase lo que pase. La mujer asintió, con los ojos humedecidos, y Lila sonrió antes de seguir adelante. Edward, sentado junto a la ventana, escuchó cada palabra, su café intacto. La historia removió algo profundo en él, un recuerdo de sus propias palabras duras, de las personas que había despreciado sin pensarlo 2 veces. Por un momento, su ceño se suavizó, reemplazado por un destello de incomodidad. Esa noche, en su extenso ático con vista al reluciente horizonte de Crestview, Edward se sentó en la oscuridad, las luces de la ciudad reflejándose en el cristal. El whisky en su mano quedó intacto mientras las palabras de Lila resonaban en su mente, el respeto no es algo que puedas comprar. Pensó en su historia, en la resistencia de Clara Brooks, y sintió una punzada de vergüenza más aguda que antes. Siempre había creído que el poder venía de la riqueza, de hacer que otros le temieran. Pero la tranquila fuerza de Lila, su negativa a ceder, le hizo cuestionar eso por primera vez. Vio los rostros de aquellos a los que había lastimado, baristas, camareros, incluso Tom, personas a las que había tratado como si fueran inferiores. La realización le golpeó con fuerza, su riqueza había construido una jaula de soledad, no un trono. Edward caminaba de un lado a otro en la habitación, su reflejo mirándolo desde la ventana. Se dijo a sí mismo que Lila era solo una camarera, sus palabras una molestia pasajera. Pero la verdad le carcomía. Ella no era como los demás que se acobardaban o lo adulaban.
Ella se mantenía erguida, con su dignidad intacta, y eso le hacía sentirse más pequeño que nunca. Decidió regresar a Sunlit Brew, esforzarse más, demostrar que ella estaba equivocada. Pero bajo su determinación, se había formado una grieta en su armadura, una duda que no podía sacudirse. A la mañana siguiente, Edward entró en el café con renovada intensidad, sus ojos fijándose en Lila mientras tomaba asiento. Pidió su espresso, su voz fuerte y autoritaria, pero con una ligera vacilación, una falla en su habitual veneno. Lila le sirvió con su gracia habitual, su sonrisa educada pero firme, como si viera a través de su bravuconería. El personal observaba, tenso, sintiendo que la batalla no había terminado. Tom se mantenía cerca del mostrador, retorciendo su paño entre las manos, mientras Jake trabajaba con nerviosa precisión. La atmósfera del café chisporroteaba, todos esperando el siguiente movimiento. Entonces, mientras Edward levantaba su taza, su mirada se detuvo en Lila, que estaba ayudando a un cliente con una bebida derramada, su amabilidad sin esfuerzo. Su risa, suave y genuina, llegó hasta él, y por un momento su mano se detuvo. Dejó la taza, frunciendo el ceño, pero no con ira, sino con confusión. La fuerza de Lila, su calma inquebrantable, estaba cambiando algo en él, y no sabía cómo luchar contra ello. El café contuvo el aliento, sin saber que la tormenta llamada Edward Langley comenzaba a titubear y que un nuevo desafío estaba surgiendo, uno que pondría a prueba no solo el valor de Lila, sino el corazón de Edward. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de Sunlit Brew, pero hacía poco para aliviar la sofocante tensión que dominaba el café. Edward Langley estaba sentado en su mesa habitual junto a la ventana, su traje color carbón impecable, sus afilados ojos azules fijos en Lila Brooks, detrás del mostrador. Su presencia se había convertido en una prueba diaria, sus exigencias más agudas, sus críticas más fuertes, como si estuviera decidido a aplastar a la joven camarera que se había atrevido a desafiarlo. El personal se movía como sombras, con pasos cautelosos, voces bajas. Jake Turner, el joven barista, mantenía la cabeza gacha, moliendo café con manos temblorosas, mientras Tom Harris, el gerente, limpiaba el mostrador con un paño que había estrujado casi hasta romperlo. Los clientes bebían en silencio, con la mirada inquieta hacia Edward, sintiendo que la tormenta estaba a punto de estallar. Lila trabajaba con su calma habitual, sus oscuros ojos firmes mientras servía un café con leche a un cliente. Sentía la mirada de Edward como un peso sobre sus hombros, pero se negaba a dejar que la sacudiera. Su madre, Clara Brooks, le había enseñado a mantenerse erguida frente a la injusticia y ahora cargaba con esa fuerza, incluso mientras el aire del café se volvía más denso. Las visitas de Edward se habían convertido en una batalla de voluntades, su arrogancia contra la tranquila dignidad de ella. Cada día él empujaba más, como esperando verla romperse. Pero la determinación de Lila solo crecía, su educada sonrisa como un escudo contra sus pullas. Ese día, la paciencia de Edward parecía más fina que nunca. Golpeó su maletín de cuero contra la mesa, el fuerte ruido hizo que todos se sobresaltaran. Harris. Ladró, su voz cortando el café como un látigo. Tom se apresuró a acercarse, sus gafas resbalando por la nariz, el rostro pálido. Sí, señor Langley, dijo, con la voz apenas firme. Edward se inclinó hacia adelante, sus ojos fríos y dominantes. Necesito hablar con usted. Ahora. En privado. Sus palabras fueron lo bastante fuertes para que todo el café las escuchara y un escalofrío recorrió la sala. Tom asintió, señalando hacia una esquina cerca del mostrador, pero Edward sacudió la cabeza. No. Aquí mismo. Señaló el suelo, su voz elevándose. Quiero que todos oigan esto. El café quedó en silencio, el zumbido de la máquina de espresso fue el único sonido. Los clientes se congelaron, las tazas a medio camino de sus labios. Las manos de Jake se detuvieron en el molinillo de café, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. Lila se detuvo, su bandeja de tazas firme,
pero su corazón se aceleraba. Sabía que esto era sobre ella. La mirada de Edward se fijó en ella, sus labios curvándose en una sonrisa burlona. El servicio aquí ha empeorado, dijo, su voz goteando desprecio. Y sé por qué. Es por ella. Asintió hacia Lila, sus palabras afiladas como una cuchilla. Es irrespetuosa, poco profesional. Quiero que se vaya. Despídela hoy, o me aseguraré de que este café no dure otra semana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y amenazantes. El rostro de Tom perdió el color, sus manos temblaban mientras apretaba su paño. Señor Langley, yo. Lila es una buena empleada, tartamudeó, mirándola con una mezcla de culpa y miedo. Ella no ha hecho nada malo. Los ojos de Edward se entrecerraron, su voz helada. ¿Nada malo? Me insultó delante de todos. O ella se va, o este lugar se va. Tú eliges, Harris. La amenaza era inconfundible, y el café parecía encogerse bajo su peso. Lila permaneció inmóvil, su corazón latiendo con fuerza, pero su expresión siguió serena, con la barbilla en alto. No dejaría que Edward viera su miedo. El silencio era sofocante, todos los ojos puestos en Tom, esperando su respuesta. Pero antes de que pudiera hablar, una voz fuerte y firme rompió la tensión. Basta, Langley. Todas las miradas se volvieron hacia una mesa en la esquina, donde Walter Grayson, un cliente habitual anciano con cabello plateado y un carácter amable pero firme, se levantó lentamente. Sus ojos, afilados con determinación, se fijaron en Edward. El café jadeó, sorprendido por la interrupción. Edward se estremeció, frunciendo el ceño. Esto no te concierne, Grayson, espetó, con la voz tensa de molestia. Walter dio un paso adelante, su bastón golpeando suavemente las baldosas, su voz cálida pero inquebrantable. Oh, si me concierne, Langley. Hace años, me humillaste en una cena de negocios, me destrozaste delante de mis colegas sin motivo. Entonces guardé silencio, pero ahora no lo haré. Lila tiene razón, no puedes tratar a la gente así. Ella defendió lo que es justo, y yo la respaldo. Sus palabras fueron como una chispa en pasto seco, encendiendo la sala. Los clientes murmuraron, su incomodidad transformándose en acuerdo. Una mujer de mediana edad, Sarah Evans, se levantó, su voz firme. Tiene razón. Lila no hizo nada malo. No puedes seguir intimidando a la gente solo porque eres rico. Otro cliente, un joven cerca de la ventana, se puso de pie. Ella tiene más valor del que tú jamás tendrás, Langley. Es hora de que te detengas. Uno por uno, otros asintieron, sus voces uniéndose en un coro de desafío. Ella es una de nosotros, dijo un hombre mayor. No puedes obligarla a irse. El café, antes paralizado por el miedo, cobró vida con apoyo hacia Lila, sus palabras creciendo como una ola. Los ojos de Lila se llenaron de emoción, su corazón hinchado de gratitud. No esperaba esto, no de extraños, no de una comunidad a la que apenas se había unido. Edward permaneció inmóvil, su rostro enrojecido con una mezcla de ira y sorpresa. Por primera vez, sintió que su poder se le escapaba, desafiado no solo por Lila sino por toda una sala de personas que había menospreciado. Sus manos se cerraron en puños, pero no tuvo palabras. La unidad del café era una fuerza contra la que no podía luchar. Con una mirada cortante, agarró su maletín y se dirigió a la puerta, el cristal cerrándose detrás de él con un golpe resonante. El café estalló en aplausos, el sonido creciendo con alivio y alegría. Los clientes sonrieron a Lila, algunos secándose las lágrimas, otros dándole palmadas en el hombro al pasar. Lila permaneció inmóvil, su bandeja temblando levemente en sus manos. Cruzó la mirada con Jaque, viendo su tímida sonrisa, y con Tom, cuyo rostro estaba suavizado con orgullo. El apoyo la reconfortó, pero sabía que Edward no dejaría pasar esto. A medida que los aplausos se apagaban, miró hacia la puerta, su mente acelerada.
La batalla se había ganado, pero la guerra no había terminado. Edward Langley volvería, y cuando lo hiciera, ¿qué traería consigo? Los aplausos que habían llenado Sunlit Brew tras la retirada de Edward Langley permanecieron en el aire como un eco cálido, pero el café pronto volvió a una calma cautelosa. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas, proyectando un suave resplandor sobre las mesas pulidas, pero el recuerdo de la unidad de los clientes contra las amenazas de Edward seguía presente en la sala. Lila Brooks se movía en sus tareas con su habitual gracia, limpiando el mostrador, sus ojos oscuros brillantes pero pensativos. El apoyo de extraños, Walter Grayson, Sarah Evans y otros, había levantado su ánimo, pero sabía que hombres como Edward no cedían fácilmente. Cada vez que la puerta de cristal se abría, sus hombros se tensaban, esperando su regreso. Para sorpresa de todos, Edward se regresó a la mañana siguiente, con sus zapatos lustrados haciendo un suave clic en el piso de baldosas. Pero algo era diferente. Su traje color carbón estaba tan impecable como siempre, pero su rostro carecía de su habitual ceño fruncido. Sus penetrantes ojos azules, antes fríos y autoritarios, parecían más suaves, casi inseguros. Tomó su mesa habitual junto a la ventana, pidiendo su doble espresso con una pizca de nuez moscada con una voz firme pero no áspera. El personal intercambió miradas cautelosas, sin saber qué pensar. Jake Turner, el joven barista, preparó la bebida con cuidado nervioso, mientras Tom Harris, el gerente, observaba desde el mostrador, todavía con el paño en la mano pero menos retorcido que antes. Lila sirvió el espresso de Edward, su sonrisa educada, sus movimientos firmes. Sintió su mirada sobre ella, no con la amenaza habitual, sino con una intensidad tranquila, como si la estuviera estudiando. Gracias, Lila, dijo, con voz baja e inesperadamente sincera. Las palabras la tomaron por sorpresa, y se detuvo, encontrando su mirada por un momento. De nada, señor Langley, respondió, con un tono cálido pero profesional, antes de dirigirse a otra mesa. El café zumbaba suavemente, los clientes susurrando sobre el cambio en el comportamiento de Edward. Acaba de decir gracias, murmuró uno, con las cejas levantadas. Nunca pensé que vería el día. Las visitas de Edward continuaron, cada una más silenciosa que la anterior. Ya no daba órdenes a gritos ni criticaba cada detalle. En cambio, bebía su café lentamente, sus ojos a menudo desviándose hacia Lila mientras trabajaba. Notaba la forma en que ayudaba a Jake cuando se equivocaba con un pedido de latte, su suave estímulo arrancándole una tímida sonrisa al barista. La veía detenerse a charlar con un cliente mayor, su risa suave y genuina aliviando la expresión cansada del hombre. Su bondad, su calma inquebrantable, despertaban algo en Edward, un sentimiento que no podía nombrar pero que no podía ignorar. Era admiración, teñida de una creciente conciencia de su propio vacío. En su ático, con vista al reluciente horizonte de Crestview, Edward se sentaba en silencio, las luces de la ciudad ya no eran un símbolo de su poder, sino un recordatorio de su aislamiento. Las palabras de Lila, su historia sobre la resistencia de su madre Clara Brooks, se repetían en su mente. Pensaba en las personas a las que había herido, Jake, Tom, incontables más, cuyos rostros ahora lo perseguían. La vergüenza que antes había sentido se había profundizado, ya no era un pinchazo fugaz sino un dolor constante. Se dio cuenta de que su riqueza le había comprado control, pero no conexión. La dignidad de Lila, su valor al enfrentarse a él, le mostraron una fuerza que nunca había comprendido. Por primera vez, quería ser más que el hombre al que todos temían. En el café, la atmósfera comenzó a cambiar. El personal ya no se estremecía cuando Edward entraba, sus hombros relajándose a medida que su dureza se desvanecía. Los clientes sonreían más, su charla llenando el aire de calidez. Lila seguía igual, amable, profesional, sus oscuros ojos portando una fuerza tranquila que inspiraba a quienes la rodeaban. Percibía el cambio en Edward pero se mantenía cauta, tratándolo con el mismo respeto que a todos. Su constancia, su negativa a guardar rencor,
lo inquietaban aún más, como si su bondad le pusiera un espejo frente a sus errores pasados. Una mañana, mientras Lila colocaba su espresso frente a él, Edward habló de nuevo, con una voz más suave que nunca. Lila, dijo, vacilante, eres diferente, ¿cómo logras mantenerte tan firme, incluso después de todo? Lila se detuvo, sorprendida por la pregunta. Pensó en su madre, en las largas noches que Clara había trabajado para mantenerlas a flote, y sonrió con dulzura. Mi mamá me enseñó que la fuerza viene de saber quién eres, dijo. Nadie puede quitarte eso, ni siquiera alguien como tú. Sus palabras eran honestas, no crueles, y golpearon a Edward como una verdad silenciosa. Asintió, bajando la mirada hacia su taza, sus dedos siguiendo el borde. La calidez del café crecía cada día, la risa y la conversación reemplazando la tensión que antes dominaba. Jaque ganaba confianza, sus manos más firmes en la máquina de espresso. Tom sonreía más, su paño menos un escudo y más una herramienta. Los clientes se quedaban más tiempo, atraídos por el nuevo espíritu del café. Pero Lila sabía que el cambio no era sencillo. La actitud más suave de Edward era real, pero frágil, como una grieta en la piedra que podría abrirse o cerrarse. Se preguntaba qué lo movía ahora, qué haría después. Cuando Edward se fue esa mañana, con pasos más lentos, se detuvo en la puerta, mirando hacia Lila. Sus ojos se encontraron, y por un momento, algo no dicho pasó entre ellos, un reconocimiento de cambio, de posibilidad. Luego se fue, la puerta cerrándose suavemente detrás de él. Lila volvió a su trabajo, su corazón sereno pero curioso. El café zumbaba a su alrededor, sin saber que Edward Langley estaba lidiando con una pregunta que podía transformarlo. ¿Podría realmente convertirse en un hombre digno de respeto? ¿Y qué haría falta para demostrarlo? El suave tintinear de las tazas y el murmullo de la conversación llenaban Sunlit Brew, un marcado contraste con el tenso silencio que antes reinaba en el café. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas, calentando las baldosas pulidas y bañando de brillo la concurrida sala. Lila Brock se movía con tranquila gracia, sirviendo café con una sonrisa que iluminaba sus oscuros ojos. El café había cambiado en las semanas desde que los clientes se enfrentaron a Edward Langley. La risa resonaba libremente y el personal trabajaba con una nueva tranquilidad, sin prepararse ya para una tormenta. Pero el mayor cambio era Edward mismo, cuyas visitas diarias ahora generaban curiosidad en lugar de miedo. Edward entró a Sunlit Brew esa mañana, su traje color carbón impecable pero con un porte más suave, casi vacilante. Tomó su mesa habitual junto a la ventana, pidiendo su doble espresso con una pizca de nuez moscada en una voz sin filo alguno. Jaque Turner, el barista, lo preparó con confianza, sus manos firmes, muy lejos del chico tembloroso que había sido. Tom Harris, el gerente, sonrió desde detrás del mostrador, su paño ahora una herramienta en vez de un escudo. Los clientes saludaron a Edward al pasar, su cautela reemplazada por una calidez prudente. Lila colocó su espresso frente a él, su sonrisa educada pero genuina. Aquí tiene, señor Langley, dijo, con voz cálida. Edward la miró a los ojos, una leve sonrisa asomando en sus labios. Gracias, Lila, respondió, la sinceridad en su tono provocando algunas miradas sorprendidas. Sus intercambios se habían vuelto más cálidos con el tiempo, pequeños momentos de conexión entretejidos en el ritmo diario del café. Edward observaba a Lila con atención, no con la fría inspección de antes, sino con una tranquila admiración. Notaba cómo consolaba a un cliente estresado con una palabra amable, cómo ayudaba a Jaque en plena hora pico, su risa aliviando la tensión del lugar. Su fuerza, arraigada en las lecciones de su madre, Clara Brooks, brillaba en cada gesto. Edward, antes ciego a tales cualidades, ahora las veía con claridad, y despertaban en él un anhelo, el deseo de ser más que el hombre que había sido. Una tarde, mientras Lila limpiaba las mesas durante una pausa, Edward se le acercó, sus pasos lentos, su expresión sincera. Lila, ¿puedo preguntarte algo?, dijo,
con una voz más suave de lo que ella jamás le había oído. Ella se detuvo, dejando el paño a un lado, sus oscuros ojos curiosos. Por supuesto, señor Langley, respondió, asintiendo con respeto. Edward vaciló, con las manos entrelazadas al frente, una vulnerabilidad asomando en su rostro. ¿Cómo haces para mantenerte tan fuerte?, preguntó. Después de todo, mi comportamiento, la presión aquí, ¿cómo sigues adelante? Lila lo miró, sorprendida por la profundidad de su pregunta. Pensó en Clara, el espíritu cansado pero inquebrantable de su madre, y sonrió suavemente. Es por mi mamá, dijo, con voz firme pero cargada de emoción. Trabajó hasta el agotamiento para criarme, enfrentó a personas que intentaron derribarla, pero nunca les dejó quitarle su dignidad. Me enseñó que la verdadera fuerza viene de saber tu valor y tratar a los demás con respeto, sin importar lo difícil que sea la vida. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, simples pero profundas, y Edward escuchó con atención, sin apartar sus ojos de los de ella. Él asintió lentamente, como si sus palabras se hundieran profundamente en su corazón. Su madre suena como una mujer extraordinaria, dijo en voz baja. Y usted también lo es. La sonrisa de Lila se ensanchó, una calidez extendiéndose por ella. Gracias, señor Langley. Significa mucho para mí. El momento fue breve, pero marcó un cambio, un puente de respeto mutuo comenzando a formarse entre dos personas que alguna vez estuvieron en lados opuestos de un abismo. La transformación del café se extendía hacia todos. Jake saludaba a los clientes con una nueva confianza, su tímida sonrisa ahora habitual. Tom compartía historias con los clientes habituales, su risa fácil y genuina. Los clientes se quedaban más tiempo, atraídos por la calidez del lugar y la tranquila presencia de Lila. Su historia se había extendido por Crestview, susurrada en tiendas y hogares, la joven camarera que se había enfrentado a Edward Langley y había provocado un cambio que nadie creía posible. La gente acudía a Sunlit Brew no solo por el café, sino por la inspiración de su valentía, un recordatorio de que una sola voz podía cambiar el rumbo. Edward, también, empezó a cambiar más allá de las paredes del café. Escuchaba a sus empleados, preguntaba por sus vidas, pequeños actos que le resultaban extraños pero liberadores. La soledad que había atormentado su ático empezó a desvanecerse, reemplazada por una esperanza tímida. El ejemplo de Lila, su fuerza, su bondad, se había convertido en una guía, mostrándole un camino hacia una conexión genuina. Aún conservaba su exterior severo, pero se suavizaba cada día, sus sonrisas más frecuentes, sus palabras menos cortantes. Una mañana, mientras Lila atendía a un grupo de clientes habituales, sorprendió a Edward mirándola desde su mesa, con una expresión pensativa. Ella le ofreció una leve inclinación de cabeza, y él se la devolvió, un reconocimiento silencioso de su viaje compartido. El café bullía a su alrededor, lleno de charla y calidez, en marcado contraste con el miedo que antes reinaba. Lila se convirtió en un símbolo, no solo para Sunlit Brew, sino para Crestview, una joven cuya valentía había transformado una comunidad. Los clientes hablaban de ella con orgullo, sus voces llevando su historia a otros, un testimonio del poder de defender lo que es correcto. Mientras Edward sorbía su espresso, sintió una alegría tranquila, una sensación que no había conocido en años. La influencia de Lila le había abierto los ojos a una verdad que había ignorado: el respeto y la compasión valían más que la riqueza o el poder. Pero una pregunta rondaba su mente, una que aún no podía expresar. ¿Cómo podría enmendar el daño que había causado, no solo a Lila, sino a Jake, Tom y a tantos otros? La calidez del café lo envolvía, pero sabía que el cambio requería más que una reflexión silenciosa. Al salir ese día, con pasos más lentos, miró hacia Lila, su risa mezclándose con el murmullo del lugar. La respuesta estaba cerca, pero ¿qué haría falta para encontrarla? El sol de la mañana bañaba Sunlit Brew en un resplandor dorado, el café vivo con el murmullo de las conversaciones y el suave tintinear de las tazas. El aire, antes tenso,
había dado paso a una calidez que se sentía como hogar, un testimonio del cambio que había transformado la cafetería favorita de Crestview. Lila Brock se movía entre las mesas, su sonrisa brillante, sus oscuros ojos reluciendo con una fuerza tranquila. El recuerdo de su enfrentamiento con Edward Langley persistía, no como una sombra, sino como una chispa que había encendido un nuevo espíritu en el café. Los clientes charlaban libremente, su risa mezclándose con el silbido de la máquina de espresso, mientras el personal trabajaba con soltura, su miedo reemplazado por orgullo. Pero bajo esa calidez, Lila sentía que algo estaba incompleto, un último paso en el viaje que había comenzado con sus valientes palabras. Edward entró al café esa mañana, sus pasos más lentos, su traje color carbón aún impecable, pero con un porte más suave que nunca. Sus penetrantes ojos azules llevaban una nueva luz, humildad, no arrogancia. Tomó su mesa habitual junto a la ventana, pero su mirada no era dominante, era inquisitiva, deteniéndose en Jake Turner tras el mostrador y en Lila mientras atendía a un cliente. El personal notó su tranquila presencia, ya no una tormenta, sino una brisa suave. Tom Harris, el gerente, sonrió mientras pulía un vaso, sus gafas reflejando la luz de la mañana. El café se había convertido en un lugar de conexión, y Edward, antes su mayor amenaza, ahora formaba parte de su corazón. Cuando Lila colocó frente a él su doble espresso con una pizca de nuez moscada, él la miró, su voz baja y sincera. Lila, gracias, dijo, con palabras que llevaban un peso más allá de la cortesía rutinaria. Ella asintió, su sonrisa cálida. De nada, señor Langley. Pero antes de que pudiera alejarse, Edward se puso de pie, su silla rozando suavemente las baldosas. El café quedó en silencio, las cabezas girándose mientras él caminaba hacia el centro del lugar, las manos entrelazadas, su expresión abierta y vulnerable. Puedo tener la atención de todos, dijo, con una voz clara pero suave, muy distinta de las órdenes resonantes del pasado. La sala se quedó inmóvil, el único sonido era el leve zumbido del refrigerador. Jake se detuvo a mitad de un vertido, sus ojos muy abiertos tras las gafas. Tom dejó el paño a un lado, el ceño fruncido por la curiosidad. Los clientes se inclinaron hacia adelante, intuyendo algo extraordinario. Edward respiró hondo, su mirada recorriendo la sala antes de posarse en Jake. Jake, dijo, con la voz firme pero cargada de emoción, te debo una disculpa. Te traté mal, te menosprecié delante de todos, y eso estuvo mal. Lo siento de verdad. Jake parpadeó, sus mejillas enrojecidas, una tímida sonrisa asomando. Está bien, señor Langley, balbuceó. Gracias por decir eso. Edward se volvió hacia la barra, donde Tom estaba, sus ojos suavizados por la sorpresa. Tom, tú has soportado más de lo que cualquiera debería. Te humillé y lo lamento. Lo siento. Tom asintió, con la garganta apretada, una sonrisa de alivio extendiéndose por su rostro. Luego Edward miró a Lila, que estaba junto a una mesa, su bandeja firme pero el corazón acelerado. Lila, dijo, con la voz quebrándose un poco, fui cruel contigo, insulté tu dignidad y estaba equivocado. Tu valentía me mostró lo que realmente significa el respeto. Lo siento, y agradezco lo que me has enseñado. El café quedó en silencio, el peso de las palabras de Edward calando hondo. Lila dio un paso adelante, sus ojos brillando de emoción. Lo perdono, señor Langley, dijo suavemente. Todos merecen una segunda oportunidad. Su voz era cálida, sus palabras un puente entre su pasado y este momento de sanación. La sala estalló en aplausos, el sonido creciendo como una ola, algunos clientes limpiándose las lágrimas, otros sonriendo ampliamente. Walter Grayson, el cliente habitual anciano que primero se puso del lado de Lila, aplaudía con entusiasmo, su bastón apoyado contra la silla. Sarah Evans asintió, los ojos empañados de orgullo. Edward permaneció quieto, dejando que los aplausos lo envolvieran, sintiendo un alivio que no sabía que necesitaba.
Se dio cuenta de que una disculpa sincera no era debilidad, sino fuerza, nacida de la honestidad y el valor. El ejemplo de Lila se lo había mostrado, y sintió una paz que no había conocido en años. La calidez del café lo envolvía y, por primera vez, no se sintió solo. Sunlit Brew se convirtió en algo más que una cafetería, se transformó en un símbolo de esperanza en Crestview. La historia de Lila se extendió por toda la ciudad, susurrada en los mercados y compartida en los hogares, la joven camarera que se enfrentó a un hombre poderoso y cambió su corazón. La gente acudía al café no solo por el café, sino por la inspiración de su valentía, un recordatorio de que una sola voz podía iniciar un movimiento. Jaque trabajaba con confianza, su risa un sonido habitual. Tom dirigía con alegría, su paciencia ahora un regalo, no una carga. Edward se convirtió en un cliente habitual de una nueva manera, saludando al personal con sonrisas, escuchando sus historias, su presencia un testimonio silencioso del cambio. Lila seguía siendo humilde, su fuerza enraizada en las lecciones de su madre. Nunca buscó los reflectores, pero estos la encontraron, su dignidad convertida en un faro para los demás. Una mañana, mientras atendía una mesa, una joven se acercó, con la voz tímida. «Escuché lo que hiciste», dijo. «Me dio valor para hablar en mi trabajo». Lila sonrió, con el corazón lleno. «Eso es todo lo que uno necesita», dijo. «Un poco de valor puede llegar muy lejos». Edward también llevó la lección de Lila más allá del café. Trató a sus empleados con respeto, reconstruyó conexiones que había perdido y encontró alegría en pequeños actos de bondad. Su valentía lo había transformado, y prometió vivir de forma diferente, honrando la dignidad de los demás. Mientras estaba sentado en Sunlit Brew, bebiendo su espresso, miró a Lila y sintió gratitud, no solo por ella, sino por la oportunidad de ser mejor. La historia de Lila y Edward se convirtió en el legado de Crestview, un relato de cómo el valor triunfa sobre el poder, de cómo la dignidad cura divisiones. El café prosperó, sus mesas llenas de risas, sus paredes guardando el eco de una verdad, la valentía de una persona puede cambiarlo todo. Al ponerse el sol sobre Crestview, pintando las calles de oro, Lila cerró Sunlit Brew con el corazón ligero. Salió a la noche, sabiendo que su postura había iniciado una onda que seguiría su curso. Para ti, que escuchas ahora, deja que esta historia sea un llamado. Defiende lo que es correcto, incluso cuando sea difícil, incluso cuando tengas miedo. El valor y la dignidad son más fuertes que cualquier riqueza o poder. Sé valiente, como Lila, y cree que tu voz puede cambiar el mundo. Porque, al final, el mayor legado viene de personas comunes que se atreven a vivir con un corazón valiente.